Mi abuela murió dejándome toda su fortuna a mí, y no a sus hijos. Una semana después, mi tío trató de atropellarme frente a mi propia casa. Antes de seguir, suscríbete a nuestro canal Historias Reddit del Corazón, activa la campanita y apóyanos para seguir trayéndote historias tan intensas como esta. Tu apoyo hace toda la diferencia. Todo empezó con una llamada. Era martes por la tarde y yo acababa de salir del trabajo cuando vi el nombre de mamá parpadeando en la pantalla. Contesté sin pensar. Pero su voz no era la de siempre. Estaba temblando. Me dijo, sin rodeos, que la abuela Elena había muerto. En ese momento sentí que el mundo se detuvo. La abuela no era solo una abuela, era como una madre para mí. Me crió desde los 8 años cuando mi mamá se fue del país durante casi una década buscando una mejor vida que nunca llegó. La abuela fue quien me enseñó a leer, quien me cuidó cuando estuve hospitalizada, quien me abrazaba cuando tenía pesadillas. No fui al trabajo los días siguientes. Lloré más de lo que imaginé posible. El velorio fue en su casa, la misma donde crecí. Vinieron todos, mis primos, mis tíos, incluso mamá, que regresó con su aire de siempre como si nada. Me abrazó, lloró un poco, pero su mirada iba más a los cuadros en las paredes, a los muebles, a lo que quedaba, que al ataúd donde estaba mi abuela. Lo noté. Y me dolió. La tensión comenzó al día siguiente, cuando el abogado de la familia pidió que todos los herederos directos se reunieran en su oficina. Pensamos que era un trámite formal. Que la casa se vendería, que lo poquito que tenía la abuela se dividiría entre sus 3 hijos. Yo, sinceramente, ni siquiera pensaba en eso. Me dolía la pérdida, no el dinero. Pero cuando el abogado abrió el sobre con el testamento, el aire en la habitación se volvió más pesado. La señora Elena dejó todos sus bienes, cuentas y propiedades a su nieta, Juliana Jiménez. Es decir, a ti, me dijo señalándome. Mi madre se levantó de golpe. Mi tío mayor lanzó una carcajada irónica. Y mi tía, que nunca me habló más de 5 palabras en la vida, empezó a decir que eso tenía que ser un error. No sabían que la abuela, en secreto, me había dicho meses atrás que haría eso. Que lo había pensado mucho. Que quería dejarle todo a quien realmente la cuidó. Le rogué que no lo hiciera. Que sus hijos la odiarían. Pero ella solo me sonrió y me dijo, ya me odian igual. Al menos tú harás algo bueno con esto. Salí de esa oficina temblando. Tenía miedo. Y con razón. Esa noche recibí más de 20 mensajes. Llamadas. Amenazas veladas. Comentarios llenos de veneno. De parte de mi familia. Personas que habían sido parte de mi vida desde niña. Que me habían dado regalos de Navidad, que habían cargado a mi hija cuando nació. Ahora me decían ladrona. Usurpadora. Que seguramente había manipulado a mi abuela cuando estaba débil. Y ahí fue cuando empezó lo peor. Cuando salí del edificio del abogado, mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Sentía que el mundo me miraba, aunque nadie sabía aún lo que acababa de pasar. O eso creía yo. Esa noche me fui a dormir con el celular en silencio, intentando desconectarme de todo. Pero al despertar, tenía más de 50 mensajes. Mi madre me había escrito uno solo. No voy a perdonarte nunca por esto. No decía más. Ningún hola, ningún lo vamos a hablar, solo eso. Como si yo hubiera cometido una traición. Como si yo hubiera planeado todo desde el principio. Mi tía, en cambio, no se contuvo. Me llamó zorra, interesada, manipuladora. Me dijo que estaba mal de la cabeza si creía que ese testamento era legal. Y mi tío mandó una nota de voz que todavía me persigue por las noches. Devuelve lo que no es tuyo o te voy a hacer la vida imposible. Con eso no se juega, Juliana. Yo no respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? Nada de eso lo había pedido. Me lo dejaron. Y ni siquiera había tocado una sola cuenta, ni una propiedad, ni siquiera había entrado a la casa. Pero ellos no querían entender. Para ellos, ya no era su sobrina, ni su hija, ni su familia. Era el obstáculo que se interpuso entre ellos y el dinero. Los días siguientes fueron un infierno. Mis vecinos empezaron a comentarme que habían visto a un hombre merodeando mi edificio, tomando fotos de mi carro. Alguien me rompió el vidrio trasero una noche. No se llevaron nada. Solo lo rompieron. Fue entonces cuando mi esposo, que hasta ese momento había tratado de mantenerse al margen, me pidió que devolviera todo.
No quiero que le pase nada a nuestra hija, Julie. No vale la pena, me dijo con los ojos llenos de miedo. Y lo entendía. Lo entendía de verdad. Pero también sentía que ceder significaba traicionar la última voluntad de mi abuela. Dejar que esas mismas personas que nunca estuvieron para ella ahora se quedaran con todo. ¿Y por qué? Porque gritaban más. Porque amenazaban más fuerte. Pero lo que vino después, lo cambió todo. Una tarde, al salir del jardín infantil donde recogía a mi hija, vi un auto detenerse bruscamente frente a nosotras. Un carro gris. No lo reconocí, pero sentí que algo andaba mal. Tomé a mi hija de la mano y traté de alejarme rápido, pero en ese momento el carro aceleró hacia nosotras. No estoy exagerando. No estoy inventando. Aceleró directamente hacia nosotras. Logré empujar a mi hija al lado de una banca. Yo caí al suelo. El carro frenó bruscamente antes de tocarme, y sin bajar el vidrio, el conductor me miró solo por un segundo, y se fue. Reconocí los ojos. Era mi tío. Esa noche no pude dormir. Mi hija lloraba, tenía miedo. Yo sentía un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Llamé a la policía. Hice la denuncia. Pero no tenía pruebas. No había placas. No había testigos. Y mi tío se burló de mí por mensaje. ¿Y ahora también vas a decir que intenté matarte? Estás peor de lo que creía. Mamá, por su parte, no me llamó ni una sola vez para preguntar si estábamos bien. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Hasta ese momento, había considerado devolver todo. Pensé que quizás sería lo más sano para mi familia, para mi paz mental. Pero esa noche me di cuenta de que no eran familia. No en el sentido verdadero. Me odiaban porque una mujer a la que todos habían dejado sola decidió agradecerme a mí, su nieta, que nunca la abandonó. Y si ellos habían decidido ir a la guerra, yo también podía aprender a pelear. Pasaron 3 días desde que mi tío intentó asustarme, o algo peor, con el carro. 3 días en los que no dormí más de 3 horas seguidas. 3 días de mirar por la ventana antes de salir, de revisar las cámaras del edificio, de llevar a mi hija de la mano con el corazón en la garganta. Pero también fueron 3 días de pensar. De ordenar todo el rompecabezas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi abuela me había dejado más que propiedades o cuentas. Me había dejado un arma, y no me había dado cuenta. Entre los papeles del testamento, el abogado había mencionado que en la casa principal, la casa donde yo me crié con ella, había una caja fuerte. Nadie sabía su contenido excepto él, y tenía instrucciones estrictas de entregarme la combinación solo después de la lectura oficial. Ese mismo día, antes de todo el caos, él me la había entregado en un sobresellado que, con tanto alboroto, ni siquiera había abierto. Esa noche, con las manos temblorosas, abrí el sobre. Eran 4 números. La fecha de nacimiento de mi abuela. No podía ser más simbólico. Tomé las llaves de la casa y fui sola. Mi esposo insistió en acompañarme, pero yo necesitaba hacerlo sin nadie. Era como si sintiera que, de alguna forma, ella aún estaba ahí. Y que lo que iba a encontrar me lo dejaba directamente a mí. La caja fuerte estaba en su armario, oculta detrás de una pared falsa. Era pequeña, de esas que se empotran en el concreto. Marqué la fecha. Clic. Se abrió. Y dentro había una sola carpeta. De cuero envejecido, con una etiqueta escrita a mano. Si algún día me odian más de lo que ya lo hacen. Me senté en el suelo. Respiré hondo. Y abrí la carpeta. Lo primero era una carta. Escrita a mano, con la caligrafía redonda de la abuela. En ella explicaba que había tomado la decisión de dejarme todo después de enterarse de algo que cambió su visión por completo. Contó que años atrás, cuando enfermó y estuvo ingresada por casi un mes, nadie de sus hijos fue a verla. Que solo yo, con 19 años, sin un peso en el bolsillo, viajé 2 horas en bus cada día para estar con ella. Pero que más allá de eso, había descubierto algo más oscuro. Adentro había documentos, fotos, copias de cheques, extractos bancarios, y un sobre con una etiqueta aún más fuerte. Fraude y traición. Mi madre había vaciado poco a poco una de las cuentas de ahorros de la abuela. Más de 30 millones de pesos. Con firmas falsificadas. Declaraciones de impuestos manipuladas. Todo lo había hecho años antes, cuando regresó del extranjero supuestamente sin un centavo. La abuela lo descubrió mucho después, pero nunca lo denunció.
Solo se lo contó al abogado. Y decidió que lo más doloroso que podía hacer era callar, y esperar el momento de hacer justicia de forma silenciosa. Esa fue su venganza. Su forma de decir, yo sé lo que hiciste. Y eso no era todo. Mi tío tenía un negocio fallido en el que había puesto como codeudora a la abuela sin su consentimiento. La habían embargado por una deuda que no era suya. También lo descubrió a tiempo, y pagó todo para evitar el escándalo. Otra traición, otro clavo más en ese ataúd simbólico que sus propios hijos habían fabricado. Mi tía, bueno, había intentado internarla en un hogar geriátrico sin avisar a nadie, con el argumento de que ya no podía valerse por sí sola para quedarse con la casa y venderla. Incluso había conseguido un poder notarial falso. La abuela lo revocó todo a tiempo, gracias al mismo abogado. Ahí estaba. Toda la verdad. Cuando terminé de leer, lloré. Pero no de tristeza. Era una mezcla extraña de rabia, impotencia, y una calma peligrosa. Ahora entendía. Todo. La herencia no fue un regalo. Fue una sentencia. Fue justicia. Fue una última palabra. Y ahora, me tocaba decidir qué hacer con eso. La tentación de hacer públicas las pruebas fue inmediata. Publicar todo. Exponerlos. Hundirlos. Pero algo dentro de mí decía que no. No todavía. Llamé al abogado al día siguiente. Le pedí una cita urgente. Le mostré todo. Le pedí consejo. Y él, con la voz tranquila, me dijo: Juliana, tu abuela sabía que no solo te dejaba sus bienes. Te dejaba una guerra. Y tú decidirás cómo pelearla. Y en ese momento supe exactamente lo que iba a hacer. No los iba a denunciar. No todavía. No los iba a enfrentar de frente. Iba a dejarlos destruirse solos. Y lo peor es que funcionó. Después de leer todo lo que mi abuela dejó en esa carpeta, me di cuenta de que lo peor que podía hacerles no era denunciarlos. Lo peor era guardar silencio, y dejarlos vivir con el miedo de lo que yo pudiera hacer. Que no supieran si iba a hablar o no. Si los iba a exponer. Si algún día les llegaría una citación judicial. Y eso, precisamente, fue lo que empecé a hacer. No bloqueé a nadie. No respondí a las amenazas. No discutí con mi madre. Solo, me volví un muro. Un muro que sabían que podía aplastarlos en cualquier momento, pero que no se movía. Y ese silencio, esa incertidumbre, empezó a hacerles más daño que cualquier grito. Mi tía fue la primera en quebrarse. Empezó a publicar indirectas en redes sociales. Frases como la sangre no garantiza lealtad o la traición familiar es lo más bajo que existe. Algunas incluso con mi foto de perfil en capturas borrosas. Yo no respondía. No le daba likes. Nada. Solo las dejaba ahí, que ardieran solas. Una semana después, mi tío me escribió un mensaje, a las 3:47 de la madrugada. ¿Qué vas a hacer con los papeles? Si hablas, nos arrastras a todos. No creas que vas a salir ilesa. No respondí. A la mañana siguiente subí una historia en mi Instagram. Una foto del jardín de la casa de la abuela, con la frase: algunas cosas florecen cuando se sacan las raíces podridas. No mencioné nombres. No conté nada. Pero bastó. Esa misma tarde, el abogado me llamó. Estaba sorprendido. Recibí una llamada de tu tío, Juliana. Dijo que quiere negociar. Negociar. Palabra sucia cuando viene de alguien que intentó atropellarte. Me pidió que nos viéramos los tres. Que sería en la oficina del abogado, con todo por escrito, para evitar malentendidos. Dudé. Pero acepté. No porque quisiera acordar nada. Sino porque quería verlo. Ver su cara. Ver si al menos había una pizca de arrepentimiento. Un gesto. Una sombra de culpa. La reunión fue tensa desde el primer segundo. Entró sin mirarme a los ojos. Se sentó y cruzó los brazos. El abogado expuso las pruebas. Les dijo que sabía todo. Les mostró copias. Les habló con claridad legal, con fechas, montos, movimientos bancarios, firmas. Y entonces, mi tío dijo algo que me dejó sin palabras. Sí, lo hice. Todos lo hicimos. ¿Y qué? ¿Tú crees que a tu edad, una vieja enferma y sola, no le puedes tomar prestado un poco? Todo lo que tenía era gracias a nosotros. Nosotros la manteníamos. Nosotros éramos sus hijos. Ahí sentí como algo dentro de mí se rompió.
No fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo. Con desprecio. Como si la abuela no hubiera valido nada. Como si cuidar de ella, amar, estar presente, hubiera sido un trabajo menor. Algo que él nunca hizo. El abogado le preguntó si estaba dispuesto a devolver algo. A compensar. Y él simplemente se rió. ¿Compensar qué? ¿Por algo que nadie sabe? Si no haces nada, esto muere aquí. Si haces algo, explotas todo. También tu nombre, también tu familia. Piénsalo, niña. Me miró con esa sonrisa podrida. Como si tuviera el control. Y entonces hablé. Firme. Clara. Yo no quiero su dinero. No lo necesito. Pero quiero que sepas que no tengo miedo. Que si algún día se les ocurre acercarse a mi hija, a mí, o siquiera pasar por esta casa, todos los documentos, audios y pruebas que tengo se van directo a la fiscalía y a los medios. Están guardados en la nube. Encriptados. Programados para enviarse si algo me pasa. Mi tío me miró por primera vez. Y ahí lo vi, miedo. Por fin. No por mí. Por él. Porque sabía que no mentía. No necesitaba ganar la pelea. Ya la había ganado. Pero la historia no terminó ahí. A veces el pasado se mueve lento, como un veneno que va directo al corazón de una familia rota, y cuando menos lo esperas, estalla por el lado que menos imaginabas. Un mes después, recibí una llamada de una mujer desconocida. Su voz era temblorosa. Dijo que necesitaba contarme algo. Soy la esposa de tu tío. Y lo que me dijo, lo cambió todo. Soy la esposa de tu tío. Necesito hablar contigo, es urgente. Esa frase me retumbó en el pecho como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. La mujer con la que hablaba nunca me había dirigido una palabra en la vida. Era discreta, siempre a la sombra de él. El tipo de persona que sonríe en las fotos familiares sin meterse en nada. Hasta ahora. No puedo hablar mucho, me dijo. Pero creo que estás en peligro. Y yo también. Sentí que el estómago se me encogía. Nos encontramos en una cafetería lejos del barrio. Ella llegó con gafas oscuras, con las manos temblando, como si estuviera escapando de algo. Y no tardó en soltar la bomba. Él está buscando cómo declarar ese testamento como inválido. Está reuniendo cosas sobre ti, sobre tu papá, tus notas de la universidad, cualquier cosa que pueda usar para probar que la abuela no estaba en sus cabales cuando lo firmó. Me quedé en silencio. No porque no me sorprendiera, sino porque lo había sospechado. Lo que no esperaba fue lo que dijo después. Y también está escondiendo dinero. En efectivo. En la casa de campo. Mucho. Él dijo que si todo fallaba, si tú hablabas, él se iba del país. ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora? Ella tragó saliva. Bajó la cabeza. Porque se hartó de mí también. Me golpeó. Y la última vez me amenazó con quitarme a los niños si decía algo. Pero ya no puedo seguir callando. Tú no te lo mereces, Juliana. Y tu abuela, ella me ayudó una vez, cuando yo no tenía a nadie. Esa mujer fue más madre conmigo que el esposo. Y ahí, algo dentro de mí se quebró. La historia se repetía. Mi abuela había sido generosa, silenciosa, fuerte. Y todos los que le debían respeto, la habían traicionado. Pero quienes la habían amado de verdad, desde la humildad, desde lo sincero, estábamos ahí, aún con miedo, pero de pie. ¿Tienes pruebas? Le pregunté, sin rodeos. Ella asintió. Tengo fotos del escondite. Conversaciones. Grabaciones. Una incluso cuando él dice que si es necesario te va a callar para siempre. Las palabras me hicieron arder la garganta. No por el miedo, sino por la rabia. Una rabia que ya no era amarga, ni desesperada. Era precisa. Era fuego frío. Era decisión. Tomé las pruebas. Las guardé. Y esa noche, sin decirle nada a nadie, fui a la casa de campo. La casa estaba vacía. Oscura. Abandonada desde que la abuela murió. Pero la conocía como la palma de mi mano. Cada rincón, cada escalón que crujía, cada lugar donde ella escondía cosas cuando jugábamos a las escondidas. Fui directo al sótano. Había una vieja despensa. Y detrás de unas cajas de madera húmedas, una tabla del suelo mal clavada. Levanté con una palanca. Y ahí estaba. Una maleta. Llena de fajos de billetes, pasaportes falsos, libretas de contactos, documentos en blanco con firmas listas para ser rellenadas.
No era solo un plan de escape. Era el mapa de una vida paralela. Tomé fotos, videos, documenté todo. Pero no me llevé nada. Cerré la maleta. Volví a dejarla como estaba. No porque tuviera miedo, sino porque el final aún no había llegado. Lo que hice después fue simple. Fui a la fiscalía. Pero no presenté una denuncia, aún. Solo entregué la documentación en calidad de pruebas en reserva si algo me sucedía a mí, a mi hija o a mi familia. Dejé todo en manos de una abogada confiable, con una instrucción muy clara. Si desaparezco, si me pasa algo, si dejo de contestar en 24 horas, lo haces público. No quería venganza rápida. Quería justicia lenta. Silenciosa. Precisa. Quería que supieran que ahora yo era quien controlaba el reloj. Y así comenzó su derrumbe. Primero, la DIAN empezó a hacerle visitas por inconsistencias fiscales. Después, lo citaron por evasión de impuestos de una empresa que ya ni siquiera existía. Y luego, uno de sus socios le dio la espalda. Pero lo peor fue cuando su esposa, esa misma mujer valiente, lo denunció. Lo sacó de la casa. Y habló. En la comisaría, frente a un juez. Mencionó mi nombre. Mencionó a la abuela. Mencionó todo. El tipo explotó. Llamó a mi madre. Llamó a mi tía. Les dijo que todo era culpa mía. Que la maldita de Juliana lo había destruido. Y ahí fue cuando mi madre se quebró. Me llamó. Llorando. Por primera vez. No para insultarme. No para reclamar. ¿Por qué no me contaste? Me dijo entre sollozos. ¿Por qué no me lo dijiste tú? Yo no respondí de inmediato. ¿Qué se le dice a alguien que te abandonó por dinero? Solo dije. Porque no ibas a creerme. Tú ya habías elegido tu versión de la historia. Y colgué. Después de esa llamada con mi madre, me sentí vacía. No sentí victoria. No sentí paz. Solo ese tipo de cansancio que pesa en los huesos, como cuando llevas demasiado tiempo cargando un dolor que no es solo tuyo. Pero no paré. No podía. No todavía. Unos días después, la situación escaló. Mi tío fue llamado a declarar por falsedad en documento privado, y aunque no se había hecho pública toda la historia, el escándalo empezó a salpicar. Su nombre apareció en un hilo de Twitter sobre empresarios fantasmas. Su cara, en un portal de noticias locales. Y sus socios, uno a uno, comenzaron a desaparecer. Lo vi. Lo vi hundirse, solo, sin ayuda. Y no moví un dedo. Mi silencio seguía siendo el castigo más efectivo. Pero mientras él se desmoronaba, mi madre se acercaba. Me buscó en la casa. Me esperó en la portería como cuando era niña y me llevaba chocolates escondidos en el bolso. Pero esta vez no había dulces. Solo su cara, con 20 años más de los que tenía. ¿Podemos hablar? Me dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Nos sentamos en la sala. Ella miraba las paredes, las fotos con mi hija, las plantas que heredé de la abuela. Y después de unos segundos de silencio, dijo algo que nunca imaginé. Yo sabía lo del dinero. Mi corazón se detuvo. No sabía todo, pero sí que él le sacaba plata. Y no hice nada. Me callé. Y creo que parte de mí pensaba que ella se lo merecía. Que era nuestra madre y que nunca nos dio el amor que necesitábamos. Me quedé en silencio. Me costaba creer que me estuviera hablando así. Sin defensas. Sin ira. Casi con vergüenza. Cuando te dejó todo a ti, me dolió, continuó. Porque sentí que te había amado más que a nosotros. Y ahora entiendo por qué. Tú sí estuviste. Siempre. Incluso cuando nosotros no. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No vengo a pedirte nada. No quiero parte de la herencia. Solo vine a decirte que lo siento. Por haber elegido a mi hermano antes que a ti. Por no haberte creído. Por no haber sido madre cuando más me necesitabas. Y ahí se rompió algo dentro de mí. Esa rabia silenciosa. Esa dureza que me mantenía en pie. Me quebré. No porque la perdonara al instante. No fue eso. Pero porque por primera vez, me sentí vista. Me sentí hija. Aunque fuera tarde. La abuela no quería castigar a nadie con su testamento, le dije, conteniendo el llanto. Solo quiso dejar claro a quien realmente le importó. Y tú aún estás a tiempo de reparar lo que queda. Ella asintió. No pidió abrazos. No hizo promesas vacías.
Solo se levantó y dijo: si algún día me dejas estar en la vida de tu hija, haré todo por merecerlo. Y se fue. La noche siguiente recibí una llamada inesperada. El abogado. Juliana, tenemos un problema, me dijo con voz tensa. Alguien más ha intentado abrir la caja fuerte en la casa principal. Pero no encontraron la carpeta. Y ahora están preguntando por ti. Mi piel se erizó. ¿Quién? Tu tía. Pero, no estaba sola. ¿Y con quién estaba? Con un hombre. Un investigador privado. Ahí lo supe. El último golpe estaba en camino. No era mi tío. No era mi madre. Era ella. La que siempre fue la buena. La callada. La que sonreía para las fotos. La que creí que solo estaba al margen, y en realidad, era quien movía los hilos desde las sombras. Y si había algo más que la abuela no me había contado, era ahora cuando lo iba a descubrir. Y cuando lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Fui a la casa principal al día siguiente. No avisé a nadie. No encendí luces. Solo caminé por ese pasillo que todavía olía a eucalipto seco y a los rezos silenciosos de mi abuela. Subí al altillo. Y ahí, donde ella guardaba sus cosas más viejas, encontré lo que no había visto antes. Una caja de cartón cerrada con cinta envejecida, escrita a mano con un marcador casi borrado. Para cuando ya no esté. Solo tú sabrás cuándo abrirla. Mi corazón dio un vuelco. Era su letra. Pequeña. Firme. La misma de las notas que me dejaba en la lonchera cuando era niña. La abrí con cuidado. Adentro había 3 cosas. Una carta. Una fotografía vieja, en blanco y negro. Y una grabadora de voz portátil. Empecé por la carta. Mi querida Juliana. Si estás leyendo esto, es porque todo salió como debía. Y aunque no puedo saber lo que hiciste con lo que te dejé, confío en ti. Fuiste mis ojos, mis piernas, mi voz cuando ya no podía levantarme. Fuiste mi casa cuando mi casa se volvió silenciosa. Si te dejé todo, no fue por castigar a nadie. Fue para proteger lo que quedaba de mí. Y porque tú sí supiste mirar. No con los ojos. Con el alma. Pero hay algo que nunca te dije. Ahí se detenía por un momento. Las palabras se volvían más torpes, como si la mano le temblara. La verdadera historia no fue solo sobre dinero. Tu madre fue mi castigo. No por ti. Por lo que hice antes de que ella naciera. Yo también mentí. También tomé decisiones por orgullo. Y perdí a alguien por no saber perdonar. Leí esa frase 3 veces. La boca me sabía a hierro. Tu madre fue hija de mi esposo, pero no fue hija mía. Sentí que se me caía el mundo. La carta continuaba. Yo la crié como mía. Pero siempre hubo una barrera. Algo dentro de mí que no me dejaba abrazarla como tú mereciste. Y lo lamento. Porque en el fondo, ella solo buscaba lo que yo no supe dar. No sé si algún día podrás perdonarla por lo que hizo. Pero yo ya la perdoné por lo que fue. Y eso, Juliana, es lo que quiero dejarte, no dinero. No tierras. Sino la posibilidad de romper el ciclo. No conviertas tu dolor en legado. Convierte tu memoria en verdad. Terminé la carta en silencio, con lágrimas cayendo sin ruido. Tomé la grabadora y la encendí. Su voz apareció como un susurro del pasado. Si alguien está oyendo esto, es porque confía en Juliana más que en nadie. Lo que hiciste, mi niña, fue valiente. Ahora sigue caminando, pero no mires atrás con rabia. Mira atrás solo para entender lo lejos que has llegado. Y la grabación se cortó. La semana siguiente, fui al juzgado. No a denunciar a nadie. No a hundir a mi tía, ni a mi tío. Fui a entregar una copia de todo. Testimonios. Pruebas. Documentos. Y pedí algo que sorprendió al abogado. ¿Estás segura de que no quieres demandar? Asentí. Quiero que se sepa. Que quede constancia. Pero no quiero que la justicia haga lo que yo ya decidí perdonar. Él me miró como si no entendiera. Pero yo sí. No era debilidad. Era cierre. Un mes después, se publicó en un portal local la historia completa. Bajo seudónimos. Sin nombres. Pero los que sabían, sabían. Mi tío vendió la casa de campo. Mi tía desapareció del país. Y mi madre, me llamó, un día, simplemente para preguntarme cómo estaba mi hija. No como una excusa. No como un favor. Solo como una madre que intenta, por primera vez,
ser abuela. La historia terminó ahí. No con fuegos artificiales. No con un gran castigo ni con un final de película. Sino con algo más valioso. Verdad. Memoria. Y la certeza de que el silencio, cuando se rompe con dignidad, tiene un eco más fuerte que cualquier grito. Gracias por escuchar esta historia. Si te llegó al corazón, suscríbete al canal y compártela. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Juliana? ¿Habrías perdonado o habrías ido hasta las últimas consecuencias? Te leo en los comentarios.